nos va a condicionar aquellas técnicas para mantener estable la vía aérea. Es importante que esta se realice en un preoperatorio y también se le debe mantener informado al paciente. ¿Cómo se deben realizar estas técnicas? Hay técnicas que se realizan frente al paciente y otras que se realizan de perfil. Aquellas que se realizan frente al paciente va a ser el test de Mallampati-Samsun, la apertura oral o la distancia interdental, mientras que los que se realizan de perfil va a ser la valoración del grado de la subluxación mandibular, el movimiento de la cabeza y cuello y también la distancia iromentoniana. En cuanto a los predictores para el difícil acceso de la vía aérea, tenemos como primer punto el test de Mallampati. El test de Mallampati es un test que nos va a poder ayudar a identificar la dificultad para la intubación de la vía aérea. Esto quiere decir que nos va a permitir, a nivel del chequeo preanestésico, valorar qué tan difícil será en el caso de que el paciente lo requiera. ¿Cómo se realiza este test? Vamos a pedirle al paciente que se siente y nosotros, frente al paciente, vamos a pedirle que mantenga la mirada fija hacia un punto. De la misma manera, vamos a pedir que el paciente abra la boca, saque la lengua lo mayor que pueda e incluso que articule la vocal A. En cuanto a los grados para el test de Mallampati, tenemos 4. El primer grado es en donde vamos a poder visualizar el paladar blando, la úvula y los pilares de las amígdalas. En el grado número 2 vamos a poder visualizar el paladar blando y la úvula. En el grado número 3 vamos a poder diferenciar el paladar blando y la parte superior de la úvula. Y en el grado número 4 vamos a poder identificar únicamente el paladar duro. De esta manera es cuando este test es positivo, cuando tenemos un grado 3 y un grado 4, debido a que al no permitir observar toda la anatomía del paciente, no va a permitir la visualización de manera fácil y por ende la intubación va a ser complicada. El siguiente predictor de la vía aérea difícil le conocemos como la apertura oral o la distancia interdental. ¿Qué es? Bueno, esta es la distancia que se mide entre los incisivos superiores e inferiores del paciente. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, esta es una maniobra que se realiza frente al paciente. Le pedimos al paciente que abra la boca. Va a realizar una ligera extensión cervical de esta manera y la distancia que se van a medir va a ser entre los incisivos superiores y los incisivos inferiores. Esa es la distancia que necesitamos. Ahora, ¿qué va a pasar en aquellos pacientes que son edentados? Bueno, se debe medir desde los bordes de oclusión de las encías, tanto superiores como inferiores. En cuanto a los grados, vamos a tener 3 grados. El primer grado es cuando esta distancia mide más o igual a 5 centímetros. El segundo grado cuando mide de 3.5 a 5 centímetros. Y el grado número 3 es cuando mide menos de 3.5 centímetros. Ahora, ¿cuándo le consideramos positiva esta maniobra? Bueno, varias bibliografías mencionan que cuando mide menos de 3 centímetros va a preverse una vía aérea difícil con una intubación difícil, por lo que se van a utilizar otros equipos. Ya, a continuación vamos a hablar sobre el test de mordida del labio superior o subluxación mandibular. Este test ayuda a evaluar la vía aérea mediante la protrusión de la mandíbula inferior sobre el labio superior. Se puntúa de 1 a 3 y valora la capacidad del paciente de deslizar la mandíbula hacia adelante. Ya, ¿cómo se realiza? Se realiza con el paciente sentado o de pie y se le pide que deslice la mandíbula lo máximo posible y muerda el labio superior. Ya. Se evalúa en 3 grados. El primer grado es cuando el paciente sí puede morder el labio superior y toda la mucosa de este labio queda totalmente invisible. El segundo grado es cuando el paciente muerde el labio superior pero parcialmente, por lo que la mucosa del labio superior se puede ver de forma parcial. Y en el grado 3 es cuando el paciente no es capaz de morder su labio superior, por lo que la mucosa de este labio se ve totalmente. Para una vía aérea difícil, el grado 3 es positivo. También se puede hacer de diversa forma para ver la subluxación mandibular, sin pedirle al paciente que muerda. Es decir, solo decirle al paciente que deslice
la mandíbula inferior, y para esto el evaluador tendrá que estar lateralmente al paciente. Si nosotros vemos que los incisivos inferiores están delante de los superiores, quiere decir que está mayor a 0 y va a ser una vía aérea fácil. Si está los dientes incisivos inferiores al mismo nivel de los superiores, quiere decir igual a 0, y si los dientes incisivos inferiores están por detrás de los dientes incisivos superiores, es mayor a 0. A continuación tenemos el rango de movilidad cabeza-cuello. Este es un componente de valoración de la vía aérea en donde el paciente no puede colocar el mentón sobre el pecho o no puede extender el cuello. Esta prueba se realiza con el paciente sentado, con su cabeza en posición neutra y de perfil hacia el evaluador. El evaluador colocará su dedo índice en el mentón del paciente y su otro dedo índice en la porción occipital inferior. Se pide al paciente que extienda la cabeza lo máximo que pueda, como se ve aquí, y se valorará según el grado en el que pueda mover el paciente. Existen 3 grados. El primero es mayor a 100 grados y aquí consiste en el que el paciente, el dedo del evaluador está por encima del dedo que se encuentra en la porción occipital. El segundo grado es más o menos 90 grados y esto es cuando los dos dedos índices se encuentran en el mismo plano, mientras que el tercer grado es menor a 80 y nos indica cuando el dedo índice del mentón se encuentra por debajo del dedo que se encuentra en la porción occipital. Esta prueba es positiva para vía aérea difícil mientras que los grados sean menores de movilidad del paciente. A continuación tenemos la distancia tiromentoniana o test de Patil. Este nos va a permitir determinar la facilidad de alineamiento laringio y faringio mediante la extensión atlanto-occipital y la menor capacidad de desplazamiento de la lengua durante la laringoscopía. ¿Cómo se realiza? El paciente deberá estar sentado con la cabeza extendida y con la boca cerrada. Y nosotros mediremos desde la punta del mentón hasta el borde inferior del cartílago tiroides. Este va a tener 3 clases, las cuales van a ser la clase 1, en donde mientras tiene más de 6.5 centímetros va a ser una intubación muy fácil. La clase número 2, que va entre 6 a 6.5, en donde la intubación será un poco dificultosa. Y cuando la clase 3 sea menos de 6, la intubación va a ser muy complicada. Este es positivo para vía aérea difícil mientras se encuentra en una clase 2 o en una clase 3. La medición de la distancia esternometoniana es uno de los procedimientos necesarios a la hora de evaluar una vía aérea, para saber si es una vía aérea difícil y así también tener en cuenta la dificultad a la hora de intubar la vía aérea. En este caso, el paciente debe permanecer con la cabeza extendida y la boca cerrada. Entonces, la medición se realiza desde el borde superior del manubrio external hasta la punta del mentón. Se va a dividir en 4 clases o 4 grados. Grado 1, que es fácil, es de 13 centímetros o más. Grado 2 es menos fácil, que es entre 12 y 13 centímetros. El grado 3, que es medianamente difícil, va de 11 a 12 centímetros. Y el grado 4, que es vía aérea difícil, es a partir de 11 centímetros o menos. Como podemos ver en esta tablita, van a ser los predictores de la vía aérea. Vamos a ver que se encuentran factores de riesgo, valor y también la variable. Cuando las variables suman mayor o igual a 11 puntos, entonces se prevé una vía aérea difícil. Para hablar de la predicción de una ventilación difícil, cuando estamos dando ventilación con máscara, ya sea porque necesitamos darle una maniobra de rescate a nuestro paciente si tuvo una intubación difícil o fallida, debemos valorarlo a través de la mnemotecnia OBIS, que su pronunciación es en inglés. La O de obesidad con un IMC mayor a 26 kilogramos metro cuadrado, la B de barba, es decir, abundante vello facial, la E de edentición o edenturia, es decir, la ausencia de dientes, la S de síndrome de apnea obstructiva del sueño
Y la otra E, que es de edad, una edad mayor a 55 años. Cuando el paciente presenta 2 o más de estos parámetros, estamos hablando de una ventilación difícil. Para hablar de la predicción de una intubación difícil, tenemos la mnemotecnia LEMO. Este es un método que nos va a ayudar a identificar si la vía aérea de nuestro paciente va a ser difícil de intubar. Por ello, sus siglas significan L de loop externally, es decir, alguna lesión que nos impida la intubación, o tal vez abundante vello facial o la obesidad del paciente. La E de evaluation, es decir, la regla 3-3-2, debe haber 3 dedos de distancia entre los incisivos superiores e inferiores, debe haber 3 dedos de distancia entre el mentón y el ilioides, y debe haber 2 dedos de distancia entre el piso de la boca y la tiroides. Para hablar de M, que es mouth, estamos hablando de un Malampati mayor a 3. Cuando hablamos de O, de obstruction, estamos hablando de una lesión maligna, de un hematoma, de una edematización de la glotis que nos impida la intubación. Y finalmente N de neck mobility, que significa alguna situación que le impida la movilidad o la extensión del cuello al paciente, como puede ser el proyecto. Y en este caso, si tenemos 3 o más parámetros presentes en nuestro paciente, estamos hablando de una intubación difícil.